Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la séptima conferencia magistral del cuarto curso taller de Introducción a la Enseñanza de la Salud Pública. Y como ya es nuestra costumbre, bueno, vamos a comenzar ahora también con las participaciones, pero antes de esto, pues recordando un poco la dinámica que tuvimos la vez pasada, tuvimos algunos conflictos. Por ejemplo, tuvimos un grupo con la doctora Cecilia que no fue asignado a algún número y que por lo tanto no pudo presentar el trabajo que muy amablemente habían logrado colaborar. No sé si alguna de las integrantes o integrantes de el equipo de la doctora Ceci de la vez pasada se encuentre presente y tenga a la mano el trabajo. Ariel, yo sugiero que si no, quizás un poco en el intermedio hacer un recordatorio y tal vez darles chance al final, porque creo que apenas están conectando. Así es, apenas nos estamos conectando, ahí vamos. Entonces lo volvemos a hacer el recordatorio a lo mejor ya al final de las presentaciones, ¿no? También para Sí. si hubo algún otro grupo que tampoco haya podido presentar su trabajo, nos lo comente en el chat para que le podamos dar oportunidad y tenga el tiempo para poder presentarlo. Y bien, entonces, pues sin más, pasamos entonces a la ronda de participaciones, gustos y disgustos por parte del estudiantado. Entonces, quien quiera participar, solo diga yo en el chat. Mientras tenemos a alguien que quiera participar, les comentamos, la próxima sesión, que es del 3 de septiembre, no va a poderse transmitir en Facebook porque tiene otro fin, tiene otro objetivo que posteriormente ya lo estaremos dando a conocer. Sin embargo, nuestra sesión del día 3 se va a llevar a cabo, solo no se publicará en línea, como aviso para que de una vez estén avisados. Nuestra próxima sesión, 3 de septiembre, no habrá sesión vía Facebook, únicamente la sesión aquí en la plataforma Zoom y ya les comentaremos después el motivo del por qué es que no se va a presentar en vivo y en directo, como en todas las otras sesiones. Y bien, bueno, tenemos nuestra primera participación por parte de Daniel Cruz. Por favor, enciendan sus cámaras para que les podamos ir conociendo, y bueno, yo ya les conozco a muchos de ustedes, pero para que todos nos conozcamos entre cada uno de nosotras y nosotros. Bien, Dani Cruz, adelante. Hola, buenas tardes a todos. Pues tengo opiniones muy buenas acerca de este curso. Tengo una tutora muy buena que es la tutora Samantha y nos ha hecho reflexionar mucho acerca de la salud pública. Algunas cosas que sí había visto en clases, algunas otras que quizá no tan a fondo. Y eso es lo que me ha estado gustando del curso, que a pesar de las complicaciones que, bueno, que ahora es en línea, lo bueno es que nos hemos enseñado a organizarnos en todo esto y a tratar de ser compatibles con la plataforma, porque pues obviamente no es fácil, pero me ha encantado muchísimo el curso. De hecho, ahorita estamos tratando de hacer un proyecto ahí con los compañeros de mi grupo y eso es lo que me está agradando mucho, que tenemos muy buena convivencia dentro del grupo. Muy bien, muchísimas gracias, Dani Cruz. Tenemos ahora la participación de Sonia. Sonia, adelante. Sí, ¿sí me escucho? Muy bien. Vale, buenas tardes a todos. Y bueno, yo quiero comentar que la dinámica de la clase pasada, a diferencia de la primera vez que nos organizamos y que solo tuvimos 10 minutos para hacer un buen de cosas, me gustó mucho esta última. Siento que con las personas que me tocó mi equipo, conectamos muy, muy bien y pues se nota la diferencia, ¿no? De cuando ya tienes la lectura previa, ya tenías resueltas como las preguntas de la clase pasada y todo eso, y siento que
nos coordinábamos muy bien, entonces... bueno, y además, creo que no solo fue en mi equipo, vi muy buenos trabajos y también quería como felicitar a todos por su creatividad y por, por la organización que tuvieron. Y ya, gracias. Muchísimas gracias, Sonia. Ahora le damos la palabra a Mariana. Mariana, adelante. ¿Ahí me escucho bien? Muy bien. Solo quería decir como que las actividades de integración que nos ponen en las mini sesiones son muy buenas, como que podemos tener como integración a pesar de no vernos físicamente, entonces todos nos podemos conocer de cierto punto, saber cómo trabajamos, personas tomar la iniciativa, y a mí me gusta mucho la forma en que estamos trabajando. Estoy con la tutora que es la doctora Viridiana y con la doctora Anaí. Son muy buenas. En lo personal hemos tenido muy buenas experiencias en los trabajos de equipo. La verdad es que debatir sobre las opiniones y escucharlas de nuestros compañeros nos complementan de una forma increíble y aprendes a conocer el tema de distinta manera. Entonces, a mí el curso de salud pública me ha hecho tener un enfoque que ya tenía, pero a través de otras perspectivas, y me encanta, me gusta muchísimo. Y pues sería todo, gracias. Muchísimas gracias, Mariana. Tendríamos todavía 3 minutitos de participación, así por si alguien quiere también tomar la palabra, adelante, tenemos tiempo aún. Ya sabes, solo digan en el chat yo. Tenemos 3 minutitos para dar paso a nuestras conferencias magistrales del día de hoy. Recuerden que también pueden participar las tutores y los tutores que así lo desean, también para conocer un poco su experiencia. Adelante, Nash, yo creo que les podemos explicar lo de la sesión 3. Te cedo el micrófono. Adelante, muchas gracias. Gracias, Ariel. Sí, para aprovechar un poco, optimizar los tiempos que son, digo yo, tan tiránicos. Bueno, para comentarles que la próxima sesión vamos a implementar un taller de género, de violencia de género en el aula. Esto por varias circunstancias que se nos alinean, diría. La primera es que ya es indispensable que todos nuestros cursos, todos nuestros cursos de todas nuestras asignaturas tengan siempre un momento, si no es que transversalmente durante todos los temas, incorporada la perspectiva de género. Pero si no lo tienen en todos los temas, por lo menos se debe dedicar algún espacio para incluir parte de esta temática que es fundamental. Entonces, a estas sesiones teníamos la intención de que se incorporara la perspectiva de manera más horizontal, más transversal durante todas las sesiones. Eso no lo hemos conseguido y vamos a dedicar la sesión del 3 de septiembre, es decir, la próxima, para llevar a cabo el taller de violencia de género en el aula. En ese sentido, pues vamos a sustituir la actividad que teníamos programada, en buena medida porque lo que estaba planeado para esa sesión, de alguna manera sí lo hemos trabajado y ya está en parte cubierto con lo que hasta ahora llevamos. Entonces, nada más es para comentarles eso, para decirles que por la dinámica de la actividad no se va a poder proyectar, pero además porque esta actividad va a ser cedida para que sea publicada posteriormente durante la Feria del Libro de Ciencias de la Salud. Y todas y todos vamos a colaborar con nuestra facultad y con el programa de estudios de género en salud, que es también parte del Departamento de Salud Pública y del que queremos que también ustedes conozcan y ojalá en algún día no muy lejano también se interesen en formar parte y de impulsar y ponernos a trabajar en esto de la igualdad y equidad de género en nuestra universidad y particularmente
como instructoras e instructores. Básicamente es eso, Ariel. Bien, muchísimas gracias, Nash. Y bueno, entonces ya saben el motivo del por qué ya no vamos a poder transmitir en la siguiente sesión, únicamente esa sesión, la del 3 de septiembre, por las cuestiones que ya comenta la doctora Nash. Y bien, entonces, sin más, y vamos a darle la palabra a nuestros ponentes. Tenemos dos invitados muy especiales el día de hoy. Todos han sido muy especiales, pero el día de hoy definitivamente vamos a hablar con la doctora Elvira Sandoval y el doctor Carlos Magis. La doctora Elvira Sandoval nos hablará acerca de las técnicas para la recolección de datos poblacionales de fuentes disponibles y pertinentes. Y bueno, ella, aparte de ser nutrióloga y profesora del Departamento de Salud Pública, es la actual coordinadora para la nueva carrera de nutrición en la Facultad de Medicina. Ya adelantando aquí noticias. Elvira, pues un placer, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. En cuanto gustes comenzar a proyectar, y no sé si quieras comentar algo acerca de tu presentación también. Muchísimas gracias, Elvira. Gracias, Ariel. Hola a todos, buenas tardes. Es un gusto estar y compartir un momentito con ustedes haciendo un pequeño resumen de este tema. Y por qué no, como siempre, cuando uno quiere tener las cosas a la mano, no aparece. Déjenme encontrar mi presentación para podérselas compartir. Denme un segundito. Ay, qué emoción. Con calma, doctora, eso siempre pasa, es la traición de la tecnología. El seminario la sesión pasada nos dejó a todos los tutores afuera. ¿Qué tal? Déjenme descomparto y ahorita me vuelvo a conectar. Denme un segundito. Claro que sí, Elvira, muchísimas gracias. Creo que ya se comenzó a compartir, Elvira, ya lo vemos. Ya, así que están viendo porque yo ya en mi pantalla no estoy viendo nada. Su escritorio. Es que justamente se iban a enterar de todo el chisme, qué divertido. Listo. Ya vemos tu presentación, Elvira. Muchas gracias. Lo logré. Bueno, el tema que me invitaron a compartir un ratito con ustedes es justamente el tema que es técnicas para recolección de datos poblacionales y fuentes disponibles. El objetivo que tengo con ustedes, o el objetivo con el cual está elaborada esta presentación, es conocer generalidades de fuentes de información disponibles y cómo estas fuentes de información las podemos hacer pertinentes. Bueno, vamos a recordar un poquito sobre que todos los datos o la información que estamos generando o que queremos hacer tiene un propósito. Y el propósito normalmente es para la toma de decisiones, y tomar buenas decisiones o no tan buenas va a depender de la calidad de la información con la que se cuente. Es por eso que este tema se convierte en un tema muy importante, porque a partir de aquí podemos hacer muchas cosas muy buenas o podemos tomar muy malas decisiones. Esta información se encuentra ubicada en algún lugar que le llamamos fuentes de información, donde siempre que vamos a ocupar una fuente o vamos a buscar información, necesitamos poner en cuenta o reflexionar sobre de dónde viene la información, cuál es su procedencia, quién la generó, cuándo se generó, cuáles eran las necesidades que se satisfacían en ese momento con respecto al conocimiento, cuál era el objetivo, es decir, buscaban describir, buscaban resolver, buscaban evaluar, y de esta manera que estas fuentes de datos o esta información nos lleva a ver si con esta información se cumplieron los objetivos esperados de cuando levantaron o obtuvieron esa información, o les sirvió justamente como un proceso para poder lograr obtener información para
tomar decisiones. Cuando estamos hablando de fuentes de información, estamos pensando o estamos hablando en de dónde viene o cómo se genera esa información. Pues bueno, tenemos dos fuentes principales, las primarias, que son aquellas que las generamos ex profeso para eso. Es decir, las estoy creando o estoy generando información con un objetivo específico y para ese objetivo es el que estoy levantando esa información. Estas fuentes primarias pueden ser en un censo, es decir, para toda la población o la mayor población representativa que yo pueda acceder, o bien puedo obtener la información de una muestra. Supongo que han revisado la diferencia entre muestra y censo y por eso la diferencia de la información y el impacto que tiene esta información a la hora de consultar y hasta los alcances que podemos llegar a hacer dependiendo del tipo de fuente primaria, si censal o muestral. Ahora también tenemos lo que son fuentes secundarias. Las fuentes secundarias las utilizamos muchísimo en epidemiología, las utilizamos muchísimo en salud pública también, y son aquellas fuentes que yo puedo consultar, que me dan información a mí importante, pero que no fueron generadas para el propósito que yo quiero. Aquí los invito a pensar en un momento, ¿cuáles son aquellas fuentes secundarias que más utilizamos? ¿Cuáles se le vienen a la mente? Hay una muy utilizada, ¿sí?, que de fuentes de información secundaria. Por ejemplo, el expediente clínico. El expediente es una fuente secundaria por excelencia. El objetivo de generar el expediente es para conocer al paciente, pero de ahí normalmente sacamos información para hacer investigación o sacamos información que se reporta a la Secretaría de Salud con el fin de mantener lo más actualizados posibles los datos de cómo estamos, de qué nos enfermamos y qué nos pasa. Ahora, tenemos fuentes de información oficiales y privados. Vamos a decir que son fuentes oficiales de información, aquellos que son generados o publicados por un ente gubernamental, como puede ser la Secretaría de Salud, como puede ser la Secretaría de Educación Pública, como puede ser cualquier organismo gubernamental, ya sea de México o del mundo. A ese les vamos a llamar los fuentes oficiales. Tenemos fuentes de información privadas, que son aquellas datos generados por organismos no gubernamentales. Pueden ser sociedades de tipo, ay, se me fue el nombre. Pueden ser sociedades civil organizadas, ¿sí?, que generan información, o pueden ser investigadores, pueden ser personas únicas o un pequeño grupo de investigadores que generan información y que no pertenecen a ningún ente gubernamental y ellos están generando o están compartiendo esta información. ¿De qué depende? Muchas veces las fuentes oficiales siguen una línea, a veces, ¿no?, dependiendo de cómo sea el gobierno. Y también las fuentes de información privadas pueden favorecer cierta tendencia o no. Por eso es tan importante que siempre que estamos enfrente de una fuente de información, veamos desde dónde se está generando y cuál es el objetivo de esa información. Y más adelante vamos a ver por qué. Como toda la vida, todas las fuentes de información tienen ventajas y desventajas. Aquí solamente vamos a poner en fuentes primarias y secundarias cuáles son aquellas ventajas. Las fuentes primarias, como sabemos que son exprofesas para esa actividad, podemos tener, se supone o en teoría, un control de calidad de los datos. ¿Por qué digo que se supone o en teoría? Porque a veces, si son muchos encuestadores los que están participando, pero no se estandariza y no se trabaja con ellos, de nada sirve que sea un 1 a 1 y que tengamos la información de primera mano si quien pregunta no pregunta de manera correcta, y eso se le llama un sesgo. Y obtener datos sesgados normalmente nos puede llevar a conclusiones incorrectas. Por eso es muy importante que aunque tengamos datos primarios y que su fortaleza o sus ventajas sea que podemos tener un mayor control de datos, si no trabajamos con los encuestadores, de nada nos va a servir esta gran ventaja que tenemos. ¿Cuáles las desventajas que tiene, o de las principales desventajas que tienen las fuentes primarias? Pues el costo. Obviamente, si yo necesito 20 personas, 50 personas o 100 personas, pues eso implica que yo tengo que pagarles un sueldo, o eso siempre se esperaría.
Entonces, obviamente eso genera un costo, al igual que si es de cara a cara, que ahorita vamos a ver diferentes tipos de obtener también esta información. Podemos llevar impresiones y las impresiones pues también cuestan. O si ya somos muy tecnológicos y me voy a llevar una tableta o un iPad, pues bueno, yo tengo que recurrir a comprar el aparato, y si voy a utilizar algún software especializado, pues también tiene que ver el costo. Mientras que los datos secundarios tienen las ventajas, si lo vemos en cuestión de costo, pues obviamente si alguien ya generó la información y yo ya tengo una base de datos, yo ya tengo frecuencias, yo ya tengo todo, y nada más jalo información, pues obviamente va a ser muchísimo más rápido, a diferencia de las fuentes primarias. Va a ser mucho más barato porque en teoría solamente necesito una conexión de internet y necesito la luz, que en teoría no es tan caro si lo comparamos con todo lo que gastamos o tuvimos que invertir para obtener información de fuente primaria. Aquí la desventaja que se tiene o que se menciona mucho en las fuentes secundarias es la falta de control de calidad de datos. Como no necesariamente sabemos cómo fue levantada la información, cómo fue obtenida, podemos tener la preocupación de que si no conozco bien quién la aplicó y cómo la aplicó y la metodología que fue utilizada, a lo mejor la calidad de esos datos, qué tan fidedignos son, no lo puedo controlar. Y de esa manera llegar a conclusiones como intervenciones en salud, debemos de tener mucho cuidado para que no tengamos conclusiones incorrectas o conclusiones espurias o hagamos propuestas de programas que realmente no van a funcionar. Lo importante aquí no es tanto ver las desventajas o ver los peros que tienen las fuentes, sino reconocer e identificar cuáles serían las posibles desventajas y cuáles son sus fortalezas, para que a la hora que nosotros los utilicemos podamos elegir la mejor fuente para nuestro propósito. Ahora, cuando vamos a utilizar fuentes secundarias, es importante que nos hagamos algunas preguntas, como por ejemplo, ¿esta información que yo estoy consultando es pertinente? Es decir, si realmente la información se adapta a mis objetivos, o estoy utilizando esta base porque no tengo otra. Entonces, es muy importante ver si la información que estoy utilizando realmente va a ayudar a responder la razón por la que estoy utilizando esta fuente de información. La siguiente pregunta que necesito hacerme es verificar qué tan obsoleta es esta o qué tan nueva es esta información, si ha perdido actualidad o si el fenómeno cambia muy rápido y la última medición ya no me va a permitir conocer la problemática que estoy interesada en conocer. La otra pregunta que necesitamos hacernos siempre que estamos en frente de fuentes secundarias es ¿qué tan fidedigna es la información? Es decir, la veracidad de cómo se obtuvo la información. Si la fuente de origen no está cuestionada, es decir, quien generó esa información y esas conclusiones y esa base de datos no tiene problemas de plagio o no es tendencioso o realmente busca describir nada más el fenómeno sin generar ninguna otro tipo de comentario o sesgar hacia cierto beneficio del autor de esta fuente. Y bueno, una pero muy importante siempre que estamos hablando en cuestiones de medición de fuentes de información es la confiabilidad. Si mis datos no son confiables y si mis datos no son válidos, entonces todo el trabajo y todo el presupuesto que invertí de nada sirve. ¿Cómo puedo saber que mi información es confiable? Bueno, necesito ver si la metodología que se utilizó es la correcta para obtener los resultados. Quizá ustedes ya vieron un poco de métodos epidemiológicos y si yo quiero utilizar, conocer las frecuencias, pues obviamente quizá no voy a utilizar un diseño epidemiológico tipo de casos y controles porque esa metodología no me lo va a permitir. Pero puede ser que yo encuentre que a alguien se le ocurrió hacer un estudio de casos y controles para ver la frecuencia sobre X enfermedad. Quizá los datos van a ser hermosos, pero la metodología no fue la correcta, por lo tanto los resultados no me van a llevar a ningún buen puerto. Entonces, por eso es muy importante conocer la metodología que se necesita para levantar esta información. Necesitamos conocer que esta metodología sea coherente y adecuada
que el investigador o las personas que están levantando esta información sean honestos, es decir, que si yo tengo que aplicar 50 encuestas, no diga, ay, bueno, nada más hago 10 y las otras las lleno como a mí se me ocurre. O mejor no digo, no lleno en mi reporte de vigilancia epidemiológica que tuve un caso de sarampión porque ahí va a venir todo el séquito de la jurisdicción y entonces va a ser más trabajo para mí. Entonces mejor pongo que es una enfermedad exantemática y no que fue sarampión. Por eso es tan importante que nuestros datos, nosotros mismos, o sea, cuando ustedes están como parte del sistema de salud en una clínica, en un hospital, y les están pidiendo que se reporte, ustedes están, bueno, todos nosotros estamos nutriendo justamente estas fuentes que eventualmente van a ser secundarias para otros y son fuentes primarias para el sistema de salud. Entonces, por eso es tan importante que sea, lo que nosotros estamos encontrando y lo que nosotros estamos observando se reporte de manera transparente, porque a partir de ahí se van a tomar decisiones con respecto a nuestro sistema de salud. Tienen que ser objetivas, tienen que ser de manera continuas y tienen que ser lo más exacta posibles. Obviamente, esa exactitud nos las va dando la capacitación, nos las va dando el adiestramiento y nos lo va dando la experiencia. Y entonces, como veíamos, como platicábamos hace ratito, ¿cuál es la diferencia o el beneficio de utilizar cada una de estas fuentes? A mí me encantó este dibujito y este ejemplo, por eso se los comparto, para diferenciar las fuentes primarias, secundarias, inclusive las terciarias, ¿no? Una fuente primaria o el ejemplo que vemos aquí es que Juanito le pregunta a María sobre qué alimentos consume. Y entonces obviamente María le va a decir a Juanito lo que está comiendo. Esa sería la fuente primaria. Es Juanito como investigador, está pidiendo la información. Luego un ejemplo de fuente secundaria es Carlos le pregunta a Juan ¿qué alimentos come María? Y entonces, pues de acuerdo a lo que entendió o registró Juan, le va a decir a Carlos sobre lo que comió María. Y luego tenemos la tercera o una tercera fuente, que es la opción terciaria, que es cuando Carlos le comenta a alguien más, que en este caso se llama Gabriel, sobre lo que comió María. Entonces, imagínense cuánta todas las personas o todo el sistema y todas las personas que se han involucrado con la información sobre María, de lo que come María. Si Juan no tuvo cuidado de anotar bien la información y de ser sistemático y ser objetivo y ser exacto, esa información quién sabe cómo se la dio a Carlos. Y si Carlos tuvo el mismo problema, quién sabe qué entendió al final del día Gabriel. Es por eso que necesitamos tener mucho cuidado del origen de nuestras fuentes de consulta, de nuestras fuentes de información, de cómo las damos y cómo lo obtenemos para no hacer un teléfono descompuesto, porque imagínense, al final del día, quién sabe qué pudo haber comido María si es que no se registró de manera correcta. Ahora, las fuentes secundarias nos preguntamos dónde están o dónde las podemos encontrar. Bueno, el sistema de información para la salud es vastísimo. Creo que en este momento, hoy en día, es cuando más información tenemos y donde nos podemos perder en la información. Por eso es tan importante que tengamos claro desde un principio para qué quiero consultar la fuente de información, qué tipo de información necesito y de esta manera poder elegir la fuente más amigable. Entonces tenemos fuentes de información internacionales, que son las que pueden ver en azul, como las del Banco Mundial, las de la Organización Mundial de la Salud, la OPS, la Red Latinoamericana en Sistemas de Información en Salud. Este es muy, muy importante y es muy interesante si están interesados en cuestión de conocer gestión y políticas de salud. Ahí se puede encontrar mucha información. Y también tenemos la red RINO, que esta permite conocer un poco más sobre los sistemas internacionales de salud. Tenemos los sistemas propios, que además de dar información sociodemográfica, pues bueno, también nos da cuestiones más precisas de salud. Tenemos las generales, las que todos conocemos, INEGI, CONAPO, CONEVAL, y obviamente tenemos nuestro sistema de vigilancia epidemiológica, donde se genera la información epidemiológica, donde podemos encontrar diferente información. Desde anuarios de la morbilidad, el boletín epidemiológico, boletines específicos como para conocer qué pasa con la diabetes, el sarampión. Y ahorita justamente lo que nos tiene un poco a la distancia física, ¿qué está pasando con COVID? Si se meten, como ven en estas imágenes, a la información
de la Secretaría de Salud. La información epidemiológica se puede encontrar en la DGE, la Dirección General de Epidemiología, que es información que podemos conocer no solamente de COVID, hay muchísima información pertinente sobre qué es lo que pasa en México. Ahora, estas son de manera general, pero así como tenemos la Secretaría de Salud de la República Mexicana, cada estado tiene su Secretaría de Salud y cada estado también genera su información. Y eso se llama información estatal y podemos llegar hasta municipal y en algunos lugares todavía lo podemos hacer más chiquito. ¿De qué depende de los recursos que tengamos? A veces tenemos muchos recursos y podemos tener un poco más de cobertura de datos. A veces no tenemos suficientes recursos, tanto humanos como económicos, por lo cual nos podemos quedar solamente hasta estatales. Pero esta información nosotros podemos obtener de todas estas fuentes de datos o estas bases, podemos obtener mucha información si tenemos claro para qué la queremos utilizar. Ahora bien, si los datos secundarios no me son suficientes y yo quiero generar mis propios datos por el objetivo que yo estoy buscando o por lo que yo quiero hacer, tenemos, como habíamos mencionado, los datos primarios. Que los datos primarios son aquella información que yo levanto de primera mano o que yo busco y registro. Para obtener los datos primarios normalmente lo hacemos a través de encuestas, pero ojo, la encuesta es la técnica y el cuestionario es el instrumento. Muchas veces decimos, voy a aplicar una encuesta y estamos pensando en el instrumento y es una diferencia, ¿sale? Entonces, puedo hacer la técnica de recolección de datos, es una encuesta y yo puedo aplicar un cuestionario o también puedo aplicar una entrevista. Y también puedo hacer observación directa. Y todo esto tiene que ver con la obtención de datos primarios. Lo más común que utilizamos en salud pública o que utilizamos en epidemiología son encuestas y son cuestionarios de preguntas cerradas. Nos dan mucha información, sí, pero es solamente un tipo de información que se puede complementar perfectamente con entrevistas, con grupos focales o con observación, algún tipo de observación. Ahora, las encuestas o los cuestionarios también se pueden obtener, la información se puede obtener de muchas maneras. Depende de cómo yo llegue al contacto, ¿no? Al contacto puedo obtener la información por medio de correo, puede ser correo electrónico o correo escrito, puede ser vía telefónica o puede ser personal. Personal puede ser como estamos quizá un poco ahorita, uno a uno con pantalla, o personal donde estoy en el consultorio, donde estoy en una clínica y voy persona por persona o toco casa por casa para hacer la información. Ahora, como todo en la vida tiene sus ventajas y desventajas, es importante que las reconozcamos para ver cuándo las puedo emplear. Pensando en la flexibilidad de la información, ¿sí? O el diálogo que pueda haber entre el que responde el encuestado y del encuestador, pues obviamente por correo es muy pobre. Telefónicamente va a ser un poco más amigable esta flexibilidad, es buena y personal es excelente, ¿no? Estamos cara a cara, frente a frente y podemos compartir. Tenemos una buena flexibilidad en cuanto a obtener la información. En cuanto a la cantidad de información, en el correo es bueno, nos podemos explayar si es que el tipo de instrumento me lo permite. Telefónica no necesariamente es bueno porque no a todo el mundo le gusta estar hablando por teléfono, sobre todo pensando si el instrumento es largo, como algunos que hemos utilizado. Y de manera personal es muchísimo más fácil manejar cantidad de información. Por otro lado, también tenemos el control de sesgos, cuál es la mejor manera. Se supone que el control de sesgos por correo se puede, es muy bueno, es excelente. Sin embargo, podemos tener un pequeño problema con el correo del sesgo de la no respuesta, es decir, mandamos la información y no nos contesta. Y eso nos puede afectar en la representatividad de nuestros resultados. Pero la ventaja que tenemos con el correo es que podemos dirigir perfectamente a quién queremos que nos contesten, por eso también se puede considerar que es una buena forma de obtener la información. A nivel telefónico es regular porque podemos pedir por una persona, nos puede decir que sí es o que no es y ahí perdemos la información, y personal de cara a cara
pues es muy difícil que nos digan que no si somos buenos abordando a las personas. Y es mucho más fácil y mucho más abierto que nos contesten con la verdad que si es por teléfono. En cuanto al control de la muestra, bueno, por correo tenemos un control regular, porque justamente acá lo que les decía hace ratito, podemos perder tamaño de muestra. Telefónico, si tenemos un buen tipo de muestreo y una buena técnica, podemos controlar esta situación, al igual que en el personal. La velocidad de recolección, bueno, por correo es muy lento, muy lento, entonces si tenemos prisa no va a ser la mejor opción. Telefónica, si tenemos una buena, un buen marco de referencia de dónde obtener esta información, pues va a ser una excelente estrategia, al igual que de persona, vía personal. El porcentaje de respuestas es muchísimo más fácil obtener respuestas, ya sea telefónico o personal, que por correo, porque se nos pueden perder. Y bueno, el costo por correo en teoría es mucho más bajo. El telefónicamente es regular. Y el costo cuando es persona a persona normalmente es un poco más caro porque necesitamos más encuestadores y necesitamos más personal. Ahora bien, ejemplos de encuestas poblacionales. Bueno, si yo ahorita les pregunto, ¿alguna encuesta en la que ustedes se hayan basado en salud pública? Pues en México tenemos unas muy nombradas últimamente, sobre todo por este problema de sobrepeso y obesidad. Tenemos la ENSANUD 2018, la ENSANUD de Medio Camino, la ENSANUD 2012. Tenemos muchas otras encuestas. Sin embargo, como vemos, las encuestas es una estrategia que tenemos en salud pública para conocer qué es lo que pasa. Y entonces tenemos hay muchísimas más, les comparto nada más estas tres que nos pueden ayudar a identificar qué es lo que queremos, ¿no? Cuando queremos hacer una investigación, necesitamos pensar qué información quiero. ¿Quiero información de niños? Pues entonces a lo mejor voy a ir a la UNICEF o a lo mejor voy a ubicar cuáles son estas encuestas que hablan de esta población. Tenemos la encuesta mundial sobre tabaco y jóvenes, es la población entre 13 a 15 años. El componente es obviamente sobre consumo de tabaco, sobre medidas de atención y control para disminuir o desensitivar el consumo de alcohol y de tabaco. Y esta encuesta la hace la OMS con la CDC. Tenemos, como les había comentado, el Banco Mundial también nos da mucha información, sobre todo cuando estamos hablando de situaciones como los determinantes de la salud, ¿no? Los determinantes sociales, pues el Banco Mundial nos puede dar una muy buena información a nivel global, ¿no? O también tenemos las encuestas a base de indicadores múltiples, como esta encuesta de la UNICEF, que lo que busca es conocer sobre salud reproductiva, estado de salud, comportamiento de actividad sexual, difusión masiva, tecnología, bienestar subjetivo, donde hay más información y que a partir de ahí podemos obtener datos para hacer nuestra investigación o el análisis que queramos. Ahora, esta información que vamos a estar buscando, necesitamos, cada vez que estamos enfrente de las fuentes de datos, necesitamos recordar que para que sea relevante y utilizar esta información, tenemos que recordar o tenemos que hacernos la pregunta de ¿qué datos tenemos? Si nos hace falta alguna información. Si trabajamos con lo que tenemos, que es normalmente lo que nos pasa, tenemos que reconocer aquellas limitaciones y dejar muy en claro cuáles son las suposiciones o conjeturas que estamos realizando con esta base de datos secundarios. Ahora, es muy importante, muy importante que siempre que estamos frente a información para obtener datos o hacer conclusiones sobre la salud o la enfermedad, el estado de salud o de enfermedad de una población, necesitamos ver si la base de datos o las fuentes de información que yo estoy utilizando realmente mide la velocidad del cambio del fenómeno que yo quiero hacer. A lo mejor en encuestas pasadas había una encuesta, un cuestionario que se aplicaba cada 2 años, pero quizás se dejó de aplicar y ya la última encuesta ya no me da la información real. Entonces realmente es importante ver si esa información va a ser relevante o mejor tengo que, ni modo, hacer una recolección de datos primarios para obtener la información que nosotros así necesitamos.
Aquí les estoy compartiendo un ejemplo de este artículo donde vemos que hay muchísimas encuestas. Tenemos fuentes de datos no específicos de salud laboral. Lo que se busca aquí es conocer información epidemiológica con respecto a la salud laboral. Entonces podemos ver que tenemos un sinfín de información. Tenemos información base poblacional y tenemos la información a nivel de servicios de salud y tenemos fuentes de información específicas de salud laboral. Entonces, justamente es lo mismo que nosotros vamos a hacer en salud pública y en las diferentes situaciones. Yo con toda esta información que se genera voy obteniendo, voy a hacerme una pregunta de qué es lo que busco, para qué la busco y entonces a partir de esta información no específica de base poblacional y de sistemas de salud y específico al tema que yo busco, voy a poder filtrar cuáles son las encuestas o cuáles son las fuentes de información a las cuales yo puedo acercarme para obtener información. Y bueno, siempre es importante recordar que la relevancia y la utilidad de la información es, o realmente podemos decir que la información o las fuentes de información son relevantes si me permite describir de manera confiable mi fenómeno y me permite tomar decisiones. Porque en salud pública no nada más nos interesa medir por medir, sino es importante que recordemos, ¿sí? Y que no se nos olvide que la existencia de las estadísticas precisas y continuas. Esto es algo sumamente importante que sean continuas. No me sirven, o bueno, me sirve de poco, al menos que quiera hacer un estudio histórico solamente de lo que pasó hace 40 años. Si yo no sigo generando información de manera continua, no voy a poder conocer absolutamente nada de mi situación actual. Estas estadísticas precisas y continuas van a ser un pilar fundamental para cualquier política sanitaria, para cualquier política en salud pública y para cualquier cosa que yo quiera hacer a nivel poblacional. Es importante que recordemos que estas estadísticas se generan con un fin principalmente. Estas fuentes de información nos van a ayudar a tomar decisiones, a gestionar programas, a monitorear los resultados de estos programas que estamos implementando y de las cosas más importantes por las cuales utilizamos estas diferentes fuentes de datos es para hacer evaluación, es decir, qué es lo que nos funciona y qué es lo que no nos funciona. Entonces, espero que esta súper pequeña charla sobre técnicas de información les sirva para recordar estos temas que vimos en primero y en segundo sobre la vigilancia epidemiológica y los diferentes datos que nosotros podemos encontrar y sobre todo recordar que nosotros somos parte de ese sistema de generar información y de nosotros depende de que sea confiable y que sea veraz. Muchas gracias. No, pues muchísimas gracias a ti, Elvira, por esta hermosa plática que nos acabas de otorgar. Y bien, pues bueno, entonces te pedimos que por favor nos esperes al final por si hay alguna pregunta por parte de las nuevas instructoras que tenemos en el departamento. Gracias, Elvira. Y a continuación, bueno, vamos a darle la palabra al doctor Carlos Magis. El doctor Carlos Magis es también profesor del Departamento de Salud Pública, pero sobre todo también ha estado como funcionario en lo que ha sido los sistemas de salud. Doctor Magis, adelante, muchísimas gracias. No sé si quiera presentarse también. Doctor Magis, estábamos viendo ya una tabla que comenzó a presentar. No le escuchamos, doctor Magis. Sí, buenas tardes. Es que estaba intentando transmitir en mis dos pantallas. Entonces, gracias, Ariel, por la presentación. Muchísimas gracias, doctor. Toca hablar de necesidades y priorización. Y como Ariel les dijo, tengo mucho tiempo de profesor. Empecé a dar clase desde que estaba estudiando medicina y en la UNAM desde 1980. Y sí, tiempo como funcionario en la Secretaría de Salud, básicamente en el programa de SIDA, hasta mayo del año pasado, casi
más de 30 años trabajando en SIDA y me ha tocado, por supuesto, establecer políticas de salud y tratar de priorizar. Y les voy a contar. Primero les voy a mostrar lo que dicen los libros y luego les voy a intentar contar lo que realmente pasa. ¿Sí? Entonces, vamos. Bueno, lo que pasa. ¿Están viendo ahí mi presentación? Sí. Está conectándose. Solo se ve que ha empezado la función de compartir las pantallas, pero aún no se ven las pantallas, doctor. Yo sí la estoy viendo en modo compartir. A ver. Está en pausa. Esto de tener dos pantallas. A ver. Sí, apagando una. Logro que se separe del anterior. No voy a tener mucho éxito. Ahí la pueden ver. Solo comenta de nuevo iniciando la función de compartir pantallas, pero no vemos pantalla aún, doctor. No sé si quiera mandarla por el WhatsApp y lo abrimos alguno de nosotros. Bueno, probablemente sí. Si me la quiere compartir a mí, Doc, y yo la proyecto como guste. Soy Elvira. Sí, Elvira, no, lo pasa como te pasó a ti, ahora la tengo que encontrar. No trajo esto. Sigue sin ver nada. Sí, seguimos sin verle aún. Al parecer creo que ya se va a comenzar a compartir. Esperemos un momento. Aquí me dice estoy compartiendo la pantalla. Aquí al parecer también, pero sigue negro, Doc. Bueno, déjenme cambiar la estrategia. También ha llegado a funcionar, doctor, si gusta compartirle por el chat a Ariel o a Elvira o a alguno Bueno, Shelly, estoy abriendo el WhatsApp. Pasa que siempre va a ser más lento. Sí, sí. Tal También lo vez puedo compartir aquí por Zoom, Doc. en el mismo chat de la sesión, doctor. Aparece una pestaña que dice archivo en el chat y ahí. Prefiero intentar. Este Inter, hacemos el comentario de que aquellas personas que hayan trabajado con la tutora Ceci en la sesión pasada vayan preparando su material, puesto que por errores de ahí de asignación no pudieron presentar su trabajo y entonces quisiéramos conocer este material que tanto trabajaron en conjunto. Entonces, para que se vayan preparando ahí las personas que trabajaron con Ceci la sesión pasada. Gracias. Entonces, Ariel, te lo estoy pasando por WhatsApp. Aparentemente la tendrías.
Listo, Doc, ya me está llegando, ya lo estoy descargando. Bueno, perdón por la falta de sincronización de este asunto. Entonces, como les decía, me ha tocado algunas decisiones en política pública. Y lo que me parece hasta ahora es que lo que decimos en las conversaciones que hay que hacer no es lo que está sucediendo. Entonces, en primer lugar, me gustaría hacerle una pregunta. ¿Cuántas de ustedes o cuántos de ustedes están siguiendo Twitter? Si quieren, contesten por el chat. Pero creo que deberían estar forzosamente enterándose porque es un espacio donde se está esta discusión. Entonces, nosotros estamos con la doctora Sandoval, con Ariel, estamos y más. Estamos haciendo un boletín donde tenemos una recomendación sobre COVID, a quién seguir. Entonces, me das la siguiente. Por eso puse ahí mi Twitter, es publicidad, pero necesitamos que se ha convertido en una herramienta muy poderosa para seguir precisamente esto, necesidades. Y ahorita podemos hablar de la epidemia. ¿Me das la que sigue, por favor? Una cosa que algo que quería también recalcar son las funciones esenciales de la salud pública. Según las definiciones, casi todas, por no decir todas, tienen que ver con el tema de necesidades y después de priorización. Monitoreo, evaluación, todo podría nombrar una detrás de otra, pero todas están. Y por eso digo que está en el corazón de la salud pública tener que priorizar. Alguien tiene que tomar una decisión de qué es lo que se va a hacer. Y quiero tratar de explicarles cómo se hace este proceso. La que sigue, por favor. Lo que vamos a encontrar muy rápidamente es esquemas como este, donde encontramos que el ejecutivo está en una relación. Deberíamos quedando mejor con cada uno de estas organizaciones. Hay, hay temas de planeación en salud que le enseñan a los tomadores de decisiones a identificar, incluso hay software que hace esto, pero ¿quién está influyendo a quién? Y los militares, parecería eh, raro, pero los militares ahora tienen el encargo de hacer no sé cuántos hospitales para el tema de COVID. Entonces pueden ver ustedes los medios de comunicación. Si recuerdan para COVID, el titular del noticiero de Azteca salió en un momento a decir que no le hicieran caso al subsecretario. De nivel operativo, que querría decir, pues los que están en el campo, qué es lo que están diciendo, y lo que vemos con COVID, por ejemplo, es que muchos están inclusive haciendo paros en frente a sus hospitales por diferentes quejas. Las organizaciones internacionales, cuando yo empecé esto era muy iluso del papel de OPS y OMS, qué es lo que hacían, muy deslumbrado por los diferentes programas. Y cuando los vamos conociendo más, y me ha tocado estar muchas veces con colegas aquí y estar en Ginebra, estar decidiendo, uno se da cuenta que, bueno, son iguales que nosotros, una desventaja contra los que están en cada país, que normalmente no están tomando decisiones en campo. Estuvieron en una experiencia de campo, muchos fueron funcionarios de sus países, pero están desligados. Si ustedes recuerdan la epidemia de ébola, OMS brilló por su ausencia, tuvo que ser contenida por una organización que se llama Médicos Sin Fronteras, que es una organización de diferente tipo. No me voy a meter ahí. El tema del papel que tienen los colegas legisladores, la Comisión de Salud es muy importante. El Poder Judicial, bueno, no los voy a aburrir con esto, pero cada uno juega y es una especie como de coreografía donde uno se mueve y se mueve otro. Por supuesto, el Ejecutivo es donde he trabajado y donde uno residen muchas de las funciones de los ministerios de salud. Y en México tenemos un Ministerio de Salud, una Secretaría de Salud que es normativa. Y tenemos otra parte de provisión que son la seguridad social, que no es normativa, pero es operativa. Y tenemos sistemas de financiamiento separados y seguimos el esquema de los sistemas de salud de Frank. La que sigue, por favor.
Hace un tiempo hicimos un trabajo que está publicado, se llamaba La difícil traducción, es un libro del Instituto Nacional de Salud Pública. A mí me tocó hacer la parte SIDA, son 5 temas, y nos definimos para ver, el problema siempre es cómo sabemos que el Estado está haciendo algo, ¿sí? ¿Cómo? Porque si uno oye las declaraciones, pues las declaraciones dicen 1000 cosas, pero en la práctica, ¿cómo aterrizan? ¿Cómo nos consta que están haciendo algo en eso? Entonces, lo ha publicado el programa y regreso a este gobierno. Este gobierno acaba de publicar el programa con prácticamente 8 meses de retraso, porque el programa tuvo que estar listo para finales del año pasado. La planeación en salud, hay una ley en México, hay un Plan Nacional de Salud, luego hay un Plan Nacional de Desarrollo, hay un Programa Nacional de Salud, y luego a partir de ahí los programas específicos. El programa de VIH estaba listo para finales de diciembre del 2019. No se pudo publicar y no tuvo que ver nada COVID, que COVID llegó hasta febrero. Entonces, le cuesta trabajo a este programa. Me gustaría que como ejercicio lo busquen en el diario oficial, vean el programa de salud, creo que le pusieron programa operativo de salud, y vean qué metas. Ahí el gobierno dijo qué metas quiere alcanzar. Hay veces que un programa sin metas pues es un deseos de que nos vaya bien, pero no nos va a decir cuándo. Y luego es presupuesto, hay toda una estrategia, hay organizaciones de la sociedad civil que se dedican a vigilar al Estado a partir del presupuesto. Por ejemplo, Fundar. Entonces, el presupuesto, ¿dónde está? ¿En qué lo están gastando? Porque ahí se nota las prioridades que pone un gobierno. Si le pone una cantidad de dinero a esto y una cantidad de dinero a esto, uno puede ver qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que ha sucedido ahora? Que a partir del surgimiento del INSABI, el INSABI ya no reporta en Compranet, que es donde se va viendo en qué se gasta. ¿Sí? Luego, otro tercer punto, si tiene una campaña de salud, y esas campañas las podemos ver, realmente aparecen en radio, que es la forma como hablan. Hay otras formas como se puede seguir al Estado. Si uno sigue, por ejemplo, ahora las ruedas de prensa vespertinas, podemos estar viendo lo que el gobierno dice que va a hacer o que hizo, ¿sí? Entonces, hay otras formas, pero esto es todo un tema de investigación. ¿Cómo evaluar, cómo saber que el gobierno está haciendo lo que dice que está haciendo? La que sigue, y tiene sus complicaciones en estos momentos. La que sigue, por favor. Les van a repetir siempre, entonces la determinación de necesidades y su priorización es un campo ineludible de la programación. Hay una cantidad, una serie de métodos, pero voy a repetir algo que probablemente ya se los han dicho y lo dicen con mucha frecuencia. Los recursos nunca alcanzan para todo lo que uno quiere hacer. Son escasos, son versátiles, son parcialmente sustituibles y uno tiene que decidir qué hace con los recursos. Y desafortunadamente en salud, aún países con niveles de desarrollo muy alto, y con muchos recursos, de todas maneras, si uno somete a discusión, van a ver que hay necesidades de salud no cubiertas. Me acuerdo mucho que Noruega, cuando tenía que votar entrar a la Comunidad Europea, votó que no, porque entrar a la Comunidad Europea para los noruegos y noruegas significaba perder ortodoncia adulto. Uno puede decir, bueno, hay otras necesidades de salud, pero esa era un tema de la discusión en ese momento. Noruega dijo, nosotros estamos gastando más, estamos haciendo más en salud, si entramos a la Comunidad Europea vamos a perder, y no entraron. Entonces, para una sociedad muy desarrollada, a lo mejor es muy importante ese tema. Cada vez que voy a hablar después, que hacemos temas de carga de enfermedad, van a ver que mientras más vieja es la población donde se haga, y donde la población sea más desarrollada, los problemas dentales pesan mucho. Y nosotros, probablemente salud pública, además como la mayoría venimos de medicina, casi no les hacemos caso. La que sigue, por favor. Cantidades podríamos entonces, como vengo diciendo, son ilimitadas. Tienen qué tan saciables son o no son. ¿Cuál es la temporalidad? Por ejemplo, para muchas cosas ya tenemos cobertura nacional, vacunación, por ejemplo. Pero creo que todos estaríamos
de acuerdo que estamos muy inconformes con la calidad de nuestro servicio de salud cuando se relacionan con nosotros en lo personal. No hay forma. Y si uno ve este tema de calidades, podemos ir al país que querramos, nos podemos ir a la Gran Bretaña, que tienen un sistema nacional de salud muy, que cubre mucho, y vemos lo que preguntan, y cuesta con la calidad de su sistema. Entonces, las necesidades son esta especie de santo grial, a veces muy inasible, que es, uno se va aproximando, pero siempre se va alejando un poco. La que sigue, por favor. Hasta acordarnos después de un tiempo que ya no lo tenemos. Entonces, cuando entramos a necesidades, hay, por supuesto, clasificaciones. La población podría hablar de necesidades sentidas. A veces esa población se expresa. Regresando, si ustedes ven Twitter o como quieran que vean que se expresa la sociedad normalmente no se expresa en términos médicos, se expresa en términos de salud, pero difícilmente se expresan en salud. Es más, no tenemos mucho activismo en salud, no lo vemos. En el campo de SIDA sí, pero no hay activismo ahorita de la sociedad civil expresándose por COVID, no lo veo. Hay un poco sobre diabetes, hay un día de diabetes al año que aprovechan el domingo y entonces dan vueltas en reforma. Hay una cantidad, hay muy poquitos momentos en donde la sociedad está pidiendo. No conozco ningún movimiento que esté saliendo a la calle por Alzheimer, y Alzheimer tendría que tener una carga de enfermedad si le creemos a los que hacen esto muy alto. Entonces, hay muchas necesidades de salud que no se expresan, determinadas por otros. Por ejemplo, la necesidad comparativa, podemos rápidamente, eso podemos decirlo para México. Yo si soy de un pueblo indígena, puedo ver cómo se vive en la ciudad, digo, oye, pues mejor me voy a vivir a la ciudad porque evidentemente las condiciones de salud son mejores. Creo que la migración oaxaqueña al oriente de la Ciudad de México, Ciudad de Nezahualcóyotl, tiene que ver por una búsqueda de satisfacer necesidades, entre ellas de salud. Y la necesidad normativa es la que el experto dice. Hay momentos en que el experto está pensando en algo, las personas no la tienen a mano. Entonces, las necesidades tienen su clasificación. La que sigue, por favor, les recomiendo ese libro que está ahí, el de Piedrola, Medicina Preventiva y Salud Pública. Es un libro de la situación española, pero bastante interesante. La que sigue. Un libro de estos de salud pública donde está todo. Aquí quise traer la memoria de José Luis Bobadilla, un muy brillante egresado de la facultad, trabajador de la salud pública, hizo algún doctorado en Estados Unidos, trabajó muy cercano con Frank, y desafortunadamente, trabajando para el Banco Interamericano de Desarrollo, falleció en un accidente de avión. Si ustedes ven, José Luis Bobadilla tiene muchas publicaciones sobre cómo se determinan prioridades. Y aquí pongo un cuadro, no lo quiero describir completo, pero van a ver ustedes, si lo ven rápidamente, que cada uno de estos puntos, pues tiene toda una discusión, ¿sí? Por ejemplo, inercia presupuestaria. Hay un tema de inercias de necesidades. El gobierno que entra sigue atendiendo el sistema de salud, sigue atendiendo partos, sigue vacunando, cosas inerciales, no las cambiamos, ¿sí? Es un presupuesto inicial, no pensamos el mundo cada 6 años, no lo creamos de nuevo, partimos de lo que ya tenemos. Criterios técnicos, hay temas de viabilidad. Ahora lo vamos a ver, por ejemplo, podemos discutir lo que queramos de la necesidad de una vacuna para COVID, pero no la tenemos ahora, ni siquiera vamos a ser el primer país que la tenga, y cuando la tengamos vamos a tener dosis insuficientes. Entonces, a todo mundo le queda claro que es una necesidad muy grande, muy alta, pero desde capacidad del sistema de salud hasta perspectiva financiera va a ser complicado aterrizarla. La que sigue, por favor. Entonces, las necesidades implican dos fases. Primero, tenemos que... La doctora Sandoval ya les contó mecanismos, no voy a entrar ahí, pero deberíamos poder tener un sistema robusto de información, porque si no lo tenemos, pues va a ser mucho más complicado llegar ahí. Les voy a hablar más adelante del método Hanlon-Sendes, que implica magnitud del problema.
tendríamos que estar midiendo el estado de salud. México es bastante pionero en esto. La doctora Sandoval también les contó de las encuestas nacionales de salud. En este momento está en planeación, ya dijeron quién, ya, por ejemplo, la presentaron a la doctora que está a cargo, la doctora de Salud Pública, en la vespertina, hablando de la encuesta nacional de salud y nutrición 2020. México está haciendo encuestas desde 1988. Difícilmente encontrarán en América Latina un país con la riqueza de encuestas que tiene México. Están las encuestas nacionales de salud, de dinámica demográfica, tenemos las encuestas de uso de adicciones, uso de drogas. Tenemos muchísima información y una encuesta nacional de salud no es fácil, es un emprendimiento de alrededor de los 80 millones de pesos, implica ir a un muestreo de lugares rurales y urbanos por todos los... Ustedes que últimamente México no está tan fácil hacer encuestas en algunas partes de algunos estados, entonces tiene un problema. Pero nosotros tenemos esa virtud y tenemos otra virtud. Las encuestas nacionales son públicas, uno puede bajar la base de datos. Es más, se espera que la gente las use. Normalmente se publica un reporte, pero la gente está haciendo trabajos. La primera encuesta nacional se hizo en 1988, una encuesta nacional de salud, que todavía el INDRE mantiene los viales congelados. Entonces uno podría regresar ahora y decir, quisiera ver si el voy a decir cualquier cosa. Virus estos circulaba en México en 1988. Yo podría ir a los viales congelados en estos refrigeradores de menos 70, menos 80 y podría revisar si de veras el virus estaba, por ejemplo. Después tenemos que tener un aparato robusto de análisis e interpretación. Tenemos que poder tener el equipo, el espacio para identificar los problemas de salud. En una encuesta nacional, cada una de las áreas del gobierno pues agarra los temas en su área de competencia. Yo tomaba los de ITS, VIH, lo que había de comportamiento sexual, porque era lo que nos importaba a nosotros, y colegas de otros programas agarraban cada uno de nuestros programas. Entonces aquí ya el análisis e interpretación es mucho más distribuido por actores y por supuesto están haciendo todos sus diferentes esfuerzos. Hay veces que se publican números de la revista de Salud Pública con todos los estudios que se han hecho sobre una encuesta, cosas por el estilo. Para llegar por último a la definición de las necesidades en salud, la que sigue, por favor. Entonces, el método Hanlon-Sendes. Hanlon es un autor, hay un libro de salud pública. Y este es algo que uno aprende muy desde la maestría en salud pública muy temprano. Entonces, primero, y por supuesto, se le van poniendo puntajes a cada uno, un grupo de expertos y llega... Primero es la magnitud de la enfermedad. Y voy a poner un ejemplo. Que una enfermedad tenga una magnitud muy importante no significa que sea una prioridad. Vamos a ponernos en catarro común, ¿sí? Catarro común tiene que tener una magnitud altísima, pero eso no lo hace ninguna forma prioritaria. Bueno, para catarro común no tenemos, no figura, no hay ni un programa, no existe nada. Lo siguiente es gravedad o trascendencia. Hay enfermedades, en este momento ya por suerte ya no hay casos en humanos, rabia, pero hasta hace unos 10 años había, digamos, unos 5 casos en humanos por año. Y aunque entonces la magnitud es tan poca, si lo llevamos a tasa es nada, ustedes podrán ver que la Secretaría de Salud pone tantas vacunas de perro, es muy chistoso, la Secretaría de Salud, eso es singular para el caso mexicano, vacuna perros a domicilio, que vacunas para niños. El número de vacunas es más intenso para perros. Eso es singular. Digamos, si nos pasamos de Estados Unidos, la vacunación del perro es responsabilidad del dueño, no es algo que hagamos. ¿Por qué decidimos
Bueno, un poco por la gravedad, la letalidad de la rabia 100%, pero quisiera entrar en otros problemas que ya son decisiones más políticas, ¿no? Aquí puse una rata. Sensible es una enfermedad, o sea, qué tan, a veces usamos la palabra vulnerable, es, si tenemos una enfermedad que es prevenible por vacunación, es muy sensible, es muy, prevenible. Entonces, esa va, pero si es una enfermedad que no le podemos hacer casi nada, por ejemplo, el regreso a Alzheimer, probablemente la prevalencia de Alzheimer poblacional anda en 5%, tiene una gravísima trascendencia, ¿sí? Es muy grave. Pero ¿tenemos algo para hacer? No van a encontrar ustedes un programa nacional de Alzheimer, no existe, ¿sí? Porque parte del asunto es que no hay presión al Estado para que lo tenga y por otro lado, habría mucho para hacer en el caso de Alzheimer. Luego otro problema es costos del programa. ¿Qué tan costoso es? Si México quisiera ser como Noruega y vamos a decidir que vamos a tener un sistema de ortodoncia estética para adultos, no tenemos ni un sistema de ortodoncia nacional de calidad, aunque los centros de salud tienen odontología, habría que ver cuánto alcanzan y qué están haciendo. No tenemos los costos para eso. Alguna vez estudiando un centro de salud, sí me acuerdo, las mujeres embarazadas al programa de control de su embarazo, todas se iban a odontología. Me impresionó mucho la cantidad de caries que tenían, un promedio muy alto de caries, unas 5 promedio por cada una, los costos. Entonces sí tenemos acciones en odontología, pero probablemente sea muy cara. Si lo pongo como ejemplo de lo que venía hablando de Noruega. Y lo otro es factibilidad. Como decía, la factible, o sea, por mucho que yo quiera, tengo la herramienta y en este momento no la tengo. No hay forma. A lo mejor la voy a tener, sí. O a lo mejor soy el gobierno de Cuba, estoy en medio del bloqueo de Estados Unidos y hay ciertos insumos que no me los van a vender. O hay, por ejemplo, vacunas que son para uso exclusivo del ejército norteamericano. Por ejemplo, en los 70 tuvimos una epidemia de encefalitis equina venezolana que empezó a subir desde Venezuela, transmitida por mosquitos, afectaba sobre todo equinos, caballos, burros y mulas. Iba subiendo, no se puede parar en algunas partes del país con algo que se llama rifle sanitario, que es se elimina todos los animales para que deje de haber la transmisión. Un poco cuando hacemos, matamos a todos los pollos para eliminar un brote de influenza, lo cual es muy costoso socialmente. Y esa vacuna se paró en México porque sí es una vacuna que está en el armamento de guerra bacteriológica del ejército norteamericano de San Luis Potosí, que ya la veían cerca de Texas, decidieron, bueno, vamos a sacar esa vacuna y vamos a empezar a vacunar en México para controlarlo. Entonces la factibilidad a veces es que el bien o lo que queremos hacer o no existe para nosotros. La que sigue, por favor. Y ese es el método más famoso hasta ahora, lo van a oír. Hanlon y Sendes es una institución. Hay otros métodos cuantitativos. Voy a hablar un poquito de carga de enfermedad en la siguiente transparencia, pero esto es algo que está, digamos, del 2000 para acá. Carga de enfermedad es cuando estamos juntando discapacidad y mortalidad en un solo indicador. A lo mejor no tenemos que hacer un método Hanlon, porque rápidamente podemos obtener muchos de los datos en las encuestas. Y por supuesto también hay métodos cualitativos como ir con informantes clave, técnicas de grupos tipo Delphi. ¿Sí se acuerdan qué eran los grupos Delphi? Un invento en Estados Unidos en la Guerra Fría que suponía que tenían que atinarle un grupo de expertos a dónde van a hacer, cuáles eran las ciudades que los soviéticos les iba a tirar una bomba. ¿Sí? Se pueden hacer lluvia de datos y lo que tenemos bastante en México que lo hacemos es estos foros comunitarios donde SENSIDA para el SIDA los hacen reúnen a todos los actores, sobre todo a los representantes de sociedad civil organizada y se empiezan a discutir cuáles son los temas importantes. Entonces, estas son cosas que hacemos a veces
en paralelo, no hacemos uno excluyendo a otro, a veces hacemos todo junto, ¿no? La que sigue. La carga de enfermedad es las consecuencias mortales y no mortales. Estamos muy acostumbrados en salud a hablar de mortalidad como nuestro indicador más duro, y es más duro, eso es un lenguaje, porque sea más, digo, evidentemente es el colmo de la enfermedad es la muerte, pero es más duro porque tenemos los registros más claros, ¿sí? De morbilidad tenemos registros más laxos, no todas las enfermedades se registran, las que están registradas no se reportan y cosas por el estilo. Cuando juntamos las dos cosas, llegamos a estas cosas en español como Avisa, o Avid, Abad o Dalis, de los años de vida saludables, años de vida libre de discapacidad. Y eso empieza a ser importante. Ya podemos empezar a ver, en México fuimos bastante pioneros con el doctor Rafael a finales de los 90, carga de enfermedad. Y carga de enfermedad implica un método cualitativo y cuantitativo. Se agarran las enfermedades, se van viendo años de vida perdidos por cada muerte, pero además a los años de sobrevivencia se le da un puntaje de qué tanta discapacidad hay o no hay. Por ejemplo, una persona que tiene un accidente a los 30 años y queda con una tetrapléjico, y va a sobrevivir otros 20 años a partir de ese accidente, su calidad de vida va a ser pésima. Eso está bastante medido. ¿Eso quién nos lo dice? Pues las mismas personas que lo están teniendo. Y es por mortalidad, a lo mejor no lo afecta tanto, pero por calidad de vida también. Por carga de enfermedad, uno siempre se sorprende que probablemente la enfermedad mundialmente que más carga de enfermedad tiene es la depresión. La depresión produce desafortunadamente suicidios, pero produce a las personas que la padecen deterioro de calidad de vida muy intensa por muchos años. Entonces, esto se hace para México. El procedimiento no es que sea muy complicado, pero no son estrictamente las tasas que se publican, hay que pasarlas. Porque una cosa es calidad de vida para una población de 60 años, otra cosa es calidad de vida para una la que sigue. Y ahora les quiero mostrar, ¿me das la que sigue, por favor? Aquí el líder en esto es el Institute of Health Metrics and Evaluation, las siglas IHME. Entonces entré al IHME, ahí está la página. Espero que ustedes lo estén usando constantemente porque se ha convertido, comentado a mí por colegas de la OMS, tienen de repente más dinero para hacer temas de monitoreo que lo que puede hacer la OMS. Entonces, es un equipo grande, el Institute of Health Metrics and muy importantes como Gates y otras, y está su sede en la Universidad de Washington. Y vean ustedes, por ejemplo, para México, ellos están comparando 2007 contra 2017, y en términos de DALIS, como está ahí, cuáles enfermedades han subido, cuáles han bajado y cuáles están igual. La única que ha bajado es malnutrición, que es en inglés desnutrición, le decimos nosotros en español. Todas las demás o están muy parejas, quiere decir que en 10 años no les hicimos nada, o, van subiendo un poco todas estas que ahora nos están además por comorbilidades perjudicando más que otras sociedades. Dicen esto, hay cursos a cada rato para utilizar, tiene mucha forma de cruzar los datos y obtener y presentaciones gráficas de unos gráficos bastante interesantes. Una de las habilidades que debería tener una persona que se va a dedicar en salud pública es conocer esta fuente y poderla usar y estar pendiente de lo que están sacando, porque sí está compitiendo muy fuertemente ya en términos de análisis, conseguir datos, que con OMS. El fundador, a Parker, fue del equipo que trabajó en la OMS en el 2000, en un informe de la situación del mundo que fue, estaba Frank ahí en ese momento, estaba Rafael Lozano en
la forma de medir salud y no nada más con tasas ajustadas o brutas. La que sigue, por favor. Y ya aquí llego al término de mi presentación. Por supuesto que la priorización siempre genera controversias. Y quiero poner algunas, porque han estado en nuestra discusión, por eso regreso a mi petición que sigan la discusión sobre COVID, por lo menos, que es la que está muy intensa en Twitter. Por ejemplo, ¿vamos a priorizar jóvenes o a los viejos? Bueno, nos queda claro que la vacuna por letalidad pero si ustedes se recuerdan, un comité de ética del Consejo Nacional de Salud dijo que entre un joven y un viejo para decidir por entrarlo a un respirador, a un ventilador, había que decidir por un joven. O sea, en ese momento alguien está priorizando sobre la salud de otro. Entonces, todo el tiempo priorizamos, pero la discusión es importante. Siempre el argumento es que si intervenimos con jóvenes vamos a poder ganar mucha esperanza de vida, pero eso nos deja a todos los viejos que como en la discusión, ¿y nosotros por qué? ¿Y nosotros quién? Y además, nosotros probablemente los más a los jóvenes todavía no generan impuestos, ¿no? Otra discusión interesante que va a aparecer siempre en salud es esto de el riesgo es individual, la gente lo toma, ¿sí? Sabemos que no lo toman porque, o sea, que hay muchos condicionantes para este riesgo, pero uno ve la expresión del riesgo como individual y uno ve la responsabilidad colectiva. Por ejemplo, si nosotros vamos a dar tratamiento de cáncer de pulmón, en la discusión a veces puede aparecer que personas o grupos que digan, ¿por qué tengo que pagarle si él fue el que decidió fumar? Lo mismo para usuarios de drogas inyectadas, que es probablemente el tema que más he tratado. Hay una cosa que se llama usuario de heroína inyectada, darle jeringas limpias y es muy eficiente para evitar mortalidad, sobremortalidad en este grupo. Pero hay muchos momentos que dicen, no, pero si es un drogadicto, ¿por qué tenemos que gastar dinero en él? Hay países que no dejan entrar a una persona si tiene una enfermedad crónica porque dicen, si lo dejo entrar como residente, voy a tener, por ejemplo, muchos países no dejaban entrar personas con VIH, pero dejaban entrar diabéticos. Entonces, estas discusiones siempre son, y por supuesto, obesidad, y a veces vemos los promocionales en la televisión, el chécame, te mídete, y a veces nos muestran a una persona muy obesa como mucha culpa, ¿no? Manejamos todavía. Eso es una discusión permanente. Hay tratamientos muy costosos. A mí me tocó estar un tiempo en la parte del Consejo de Salubridad que colegiadamente entre Secretaría de Salud, IMSS, Ejército, Marina, decidíamos si un medicamento entraba al cuadro básico. Y me acuerdo que me impactó mucho en 2019, finales de 2000, sí, principios de 2019, un tratamiento nuevo para hemofilia. Nos lo vinieron a presentar el laboratorio, hay siempre una presentación formal. No curaba la hemofilia, pero es un tratamiento. O sea, son 8 millones de dólares, 8 millones de pesos por año. Hay varios tratamientos muy costosos ahora, donde mejoraremos un poco la vida del hemofílico, pero muy poquito. Y entonces esa discusión aparece, los nuevos anticuerpos monoclonales para cánceres también son tratamientos muy costosos que agregan en esta discusión pocos años de vida, no curan el problema y eso genera, por supuesto, muchas discusiones. Y luego, ahora, con presupuestos limitados, ¿se eligen servicios más baratos? Este argumento de los alcances. Si ustedes ven, la nota de ayer es el secretario de Hacienda diciendo que el dinero que teníamos, recursos de estabilización del Fondo Monetario Interno de Hacienda ya se gastaron y que para 2021 va a estar peor. Y entonces, vamos a preferir servicios más baratos. Lo podemos ver ahora con COVID. Los hospitales privados tienen una letalidad
de 3%, nuestro sistema de salud anda en una letalidad del 15%. Quiere decir que hay un diferencial de 12% nada más de probabilidad de morirse si uno se enferma entre ser atendido privado y ser atendido público. Claro, el tratamiento en un hospital de $1 millón por lo menos, un internamiento, y estaba leyendo sobre la muerte y la queja de la viuda de un policía que fue de los que detuvo a estos que intentaron asesinar al jefe de la policía. Estaba en el lista internado y se quejaba él que en 2 días consecutivos, el paciente acabó falleciendo, no le habían cambiado sábanas. Quiere decir que, digamos, en términos de tratamiento, no es el tratamiento que hubiera tenido si esa persona hubiera podido llegar a un hospital o con los recursos de hospital privado. Entonces, ¿qué hacemos? Estamos ahorrando recursos. Otra de las discusiones, y aparece mucho en salud pública, es este casi mantra que se repite, que es mejor prevenir que curar. Pues eso, por supuesto, no lo niega nadie, pero los servicios no ven a gente sana para prevenir, ven a gente enferma que llega. Si ustedes estuvieran sentados trabajando en un centro de salud, de la Secretaría de Salud, llegarían mujeres llevando a sus hijos y a los hombres adultos nunca los verían, ¿sí? Entonces, es cierto que prevenir es mejor que curar, pero como estamos puestos en los servicios, lo que estamos recibiendo son enfermos y entonces a los que están enfermos no los vamos a atender, pues por supuesto que los tenemos que atender. Estuve hace poco en una discusión de la Cámara de Diputados un seminario sobre tratamientos paliativos. Ahí me faltó una, pero la Facultad de Medicina tiene un programa para se están tratando de avanzar hacia el tema de cuidados paliativos. Cuidados paliativos es un tema bastante abandonado y nos mostraban los institutos nacionales algo que era realmente paradójico. Era un cáncer muy avanzado en un instituto nacional, cuando ya no se le puede hacer nada y está en un instituto con mucho costo, se lo manda a su casa casi sin nada, o sea, no hay casi nada que hacer. O sea, no se le da mucho. Entonces, como que los tratamientos paliativos no los estamos considerando presupuestalmente. Hasta ahí, la presentación que tenía planteado, desafortunadamente, otra reunión de Zoom. Si quieren y tienen preguntas puntuales, creo que Ariel les puede dar mi correo electrónico para una posible discusión. Entonces, me voy a despedir, Ariel. Muchas gracias por la invitación y gracias por la paciencia. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Magis. Bueno, entonces le despedimos, puede retirarse y no sé si Elvira aún siga con nosotros por si hay alguna ronda de preguntas que vayan dirigidas a Elvira. En Google Classroom podemos dirigir algunas preguntas que tengan hacia el doctor Carlos Magis para que se las hagamos llegar y él pueda contestarles personalmente. Bien, entonces damos estos últimos 2 minutitos, ronda de preguntas para la doctora Elvira. Entonces, no sé quién diga yo. Diana González, excelente ponencia, saludos al doctor Magis. Recuerden, quien pida la palabra, entonces tenemos todavía unos minutitos. Daniela Mezquita, adelante por favor con tu pregunta. Okay. Si puedes prender tu cámara, mucho mejor, Dani. Es que está muy oscura acá mi cuarto, entonces se va a ver una sombra nada más. Una disculpa. No te preocupes, no, solo si es posible. Sí, es una pregunta muy rápida para la doctora Elvira, que me ha surgido justamente ahorita con las clases que tengo que estar buscando información confiable, y es más o menos cuál es el rango de tiempo en el que un artículo, bueno, una fuente se considera actualizada. Existe la norma, Daniel, que son 5 años, o se identifica que un artículo o alguna información es actual si son los últimos 5 años, pero también depende mucho del tema y depende de la característica del artículo.
Hay artículos que sí son muy viejitos, pero que son básicos en la referencia, y aunque son de 1960, 1970 y algo, son obligados que estén en la bibliografía por lo que implica ese artículo. Hay temas como, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con investigación translacional, que un artículo ya de 5 años es un artículo viejito. Entonces, con ellos más o menos son 2 años. Entonces, depende mucho del fenómeno que estés estudiando, la actualidad que se considera. Pero por norma estándar son 5 años. Ok, muchas gracias. Muchísimas gracias, Dani. No sé, todavía tenemos tiempo para una preguntita más. No sé si del público aún tenga alguna duda. Marian Torres, adelante. ¿Ya me escuchan, verdad? Sí. Bueno, doctora, yo tengo una pregunta como muy relacionada a justo que no tenemos, que cuando queremos poner, o no sé, por ejemplo, un programa o queremos investigar sobre cierto tema en el que exista el enfoque de desigualdad, a mí se me ocurre el ejemplo de los casos de los grupos indígenas, porque en realidad creo que no hay mucha información en el momento de desagregar los datos que tenemos en ese sentido. Entonces me gustaría que me comentara cuáles considera que son los principales retos para este tipo de dificultades, principalmente en las poblaciones indígenas, ¿no? Que es donde en realidad no hay mucha información cuando se quiere buscar sobre ellos. Marian, muchas gracias por tu pregunta. Sí, efectivamente, las fuentes de información tienen sus bondades, tienen sus retos y tienen sus limitaciones. A veces ciertos grupos, como bien lo mencionan, los grupos minoritarios, pues, podemos tener dificultad para acceder a la información. Puede ser porque no hay información suficiente que se haya generado. Puede ser una barrera por parte de la comunidad. Obviamente, no a todo el mundo nos gusta que lleguen y nos pregunten, y a veces el acercamiento de los investigadores a las comunidades pueden no ser las más amigables y nos pueden cerrar, obviamente, la comunidad. Ese es un reto que tenemos siempre en investigación, que tenemos siempre ir generando información. Y lo que acabas de mencionar son los retos que tenemos siempre, ¿no? Buscar la información de los grupos minoritarios o que identificamos como minoritarios para que realmente se puedan hacer atenciones o se puedan hacer intervenciones acorde con sus necesidades. Pero para esto necesitamos conocer a la población y pues muchas veces nosotros como investigadores no tenemos todas las herramientas para acercarnos, ya sea por la barrera del idioma, o no conocemos sus usos y costumbres y podemos llegar a transgredir sus usos y costumbres. Entonces, por eso es tan importante acercarnos primero a los promotores comunitarios, a los que conocen a estas comunidades y poco a poco ir acercándonos para conocer a esta población. Actualmente ya se ha manejado más la información generar información para estos grupos minoritarios, pero pues sabemos que es un reto y pues aquí también es la invitación para ustedes para ayudar a generar esta información que es muy necesaria para poder tener un mejor sistema de salud y para poder mantener la salud de los mexicanos. Muchísimas gracias, Elvira. Y tenemos una última pregunta por parte de Ángela Rangel. Adelante, Ángela. Gracias, doctor, por la consideración. Agradezco por las ponencias mostradas el día de hoy, pero mi cuestionamiento va dirigido hacia la doctora Elvira y justamente es sobre los métodos para la obtención de información. Tenemos dos, el cualitativo y el cuantitativo. La pregunta aquí es, ¿cuál de los dos es más efectivo para la promoción y valoración de la realidad como es vivida y percibida, teniendo en cuenta el paradigma que hoy en día se nos muestra con la COVID-19? Ok, Ángela, tu pregunta siempre es como la pregunta que nos pone a discutir siempre. ¿Qué es mejor, la cualitativa o la cuantitativa? Cada una tiene su fortaleza, cada una tiene sus beneficios, cada una te da algo o te aporta algo. Entonces, lo importante es siempre reconocer qué es lo que estás buscando para elegir la mejor metodología para poder responder tu pregunta.
Ahora, como bien dices, si lo que a ti te interesa conocer es la percepción y la vivencia, algo meramente subjetivo, algo que depende de cómo está la persona sintiendo o viviendo, pues siempre va a ser una de las opciones que tenemos, o la mejor opción que tenemos, pues obviamente va a ser la parte cualitativa, ¿no? Sin embargo, hoy en día, lo que más se busca, o lo que hemos estado trabajando justamente por lo enriquecedor que puede ser, es combinar estas metodologías a lo que se llama investigación de métodos mixtos, donde tienes la información, cierta información que te da la investigación cuantitativa y la información que te da cualitativa, y ya con eso puedes tener un mejor panorama del fenómeno y conocerlo de mejor manera. No hay una mejor metodología, ambas son muy buenas en su campo. Si las quieres evaluar a la cuantitativa desde la quali, pues le va a ir muy mal a la quanti y viceversa, ¿no? Entonces, aquí lo importante es qué quieres conocer. Si es percepción y es vivencia, la metodología cualitativa es la que te va a brindar mejor información y te va a acercar más a tu fenómeno para obtener esa experiencia. Si quieres ver algo más general, algo nada más de características, como tipo características generales, que puedes perfectamente utilizar variables categóricas, pues bueno, un estudio, una encuesta te podría ayudar, ¿no? Más bien aquí es qué es lo que quieres. Muy bien, muchísimas gracias. No sé si pensé que Ángela iba a comentar algo más, parece que no. Y bueno, ya no tenemos ninguna otra pregunta. Elvira, muchísimas gracias por tu bonita ponencia, por estar aquí con nosotros y por formar parte de este grupo tan importante, ¿no? Muchísimas gracias, Elvira. Y pues bueno, el doctor Maggi ya se despidió y pues bueno, estamos casi en tiempo, por primera vez, creo que lo logramos casi en tiempo, terminar nuestra reunión. Entonces, pues si no hay más dudas o más comentarios, les agradezco mucho su asistencia, comentándole por favor que al grupo de la doctora Ceci, que se prepare porque iniciaríamos la siguiente sesión con la presentación de su trabajo que quedó pendiente. Y bueno, y sin más, pues agradecer nuevamente a cada una y uno de ustedes, ¿no? Por hacer esto posible. Muchísimas gracias. Elvira, muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación, gracias a ustedes, y cualquier cosa aquí seguimos. Gracias, Elvira. Bien, pues nos vemos el próximo jueves. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, gracias. Gracias. Hasta luego, gracias. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego.